La colonia perdida en el tiempo. A finales del siglo XVI, cuando el mundo conocido comenzaba a expandirse hacia nuevas fronteras, Inglaterra emprendió su primer intento serio de colonizar el continente americano. En 1587, bajo el auspicio de la reina Isabel I y liderada por Sir Walter Raleigh, nació la colonia de Roanoke, ubicada en una isla frente a las costas de la actual Carolina del Norte. Este asentamiento, lleno de esperanzas y promesas, fue la punta de lanza de una ambición que buscaba competir con las potencias europeas de la época. Sin embargo, lo que empezó como un sueño de prosperidad pronto se convirtió en uno de los misterios más inquietantes de la historia. El contexto de la época era desafiante. Los viajes por mar eran largos y peligrosos, los recursos escasos y las tensiones con las tribus locales constantes. Los colonos de Roanoke se encontraron rápidamente en una situación precaria, rodeados por un entorno hostil que exigía adaptarse o perecer. A pesar de los esfuerzos iniciales por establecer relaciones con los nativos, los conflictos no tardaron en surgir, sembrando una desconfianza mutua que complicaría aún más su supervivencia. La partida de su líder John White hacia Inglaterra para buscar refuerzos dejó a los colonos vulnerables, enfrentando soledad, hambre y el rigor de un mundo desconocido. Lo que más desconcierta a historiadores y arqueólogos no es tanto el abandono de la colonia, sino la absoluta ausencia de evidencia sobre el destino de sus habitantes. Cuando White regresó a la isla en 1590, encontró la aldea desierta. Las casas habían sido desmanteladas cuidadosamente. No había signos de lucha y la única pista era la palabra Croatoan, grabada en un poste. Aunque se especuló que los colonos podrían haber buscado refugio entre los nativos Croatoan, la falta de pruebas concretas alimentó innumerables teorías, desde simples migraciones hasta desapariciones sobrenaturales. A lo largo de los siglos, la historia de Roanoke ha sido objeto de fascinación y especulación. Algunos sugieren que los colonos sucumbieron a enfermedades o hambrunas, mientras que otros creen que fueron absorbidos por tribus locales. Pero más allá de las explicaciones racionales, hay quienes señalan la existencia de relatos oscuros y perturbadores que apuntan a una verdad mucho más siniestra. Sin embargo, un oscuro pacto selló el destino de los colonos, dejando una maldición que aún perdura. Quédate hasta el final para conocer la verdad. Los primeros días de la colonia. En 1587, un grupo de 118 colonos ingleses llegó a la isla de Roanoke, liderados por John White, un artista y cartógrafo que ya había participado en una expedición previa a la región. Este asentamiento, financiado por Sir Walter Raleigh, fue visto como la oportunidad de establecer una base permanente en el Nuevo Mundo y abrir nuevas rutas comerciales. A pesar del entusiasmo inicial, las condiciones se tornaron adversas desde el principio. El terreno era poco fértil y la escasez de alimentos se convirtió rápidamente en una preocupación constante. La relación con los nativos fue un punto crucial. Aunque al principio hubo intercambios amistosos con las tribus locales, las tensiones no tardaron en surgir. La muerte de un joven colono llamado George Howe, aparentemente asesinado mientras pescaba, marcó un punto de quiebre en las relaciones. Los colonos comenzaron a temer ataques por parte de los nativos, lo que generó un clima de paranoia y aislamiento. Estos eventos llevaron a John White a tomar la difícil decisión de regresar a Inglaterra en busca de suministros y refuerzos, dejando a su familia y a los demás colonos atrás, con la promesa de un rápido retorno. La desaparición inexplicable. Cuando White finalmente regresó a Roanoke en 1590, tras 3 años de retraso debido a la guerra entre Inglaterra y España, se encontró con un escenario desconcertante. La colonia estaba completamente desierta. Las viviendas y estructuras habían sido desmanteladas de manera ordenada, y no había señales de lucha ni de un abandono apresurado. La única pista tangible era la palabra Croatoan tallada en un poste de madera y las letras CRO inscritas en un árbol cercano. Antes de partir, White había instruido a los colonos que en caso de enfrentar una emergencia, debían dejar una señal clara, como una cruz tallada en un árbol para indicar que habían sido forzados a abandonar el asentamiento. Sin embargo, no encontró ninguna cruz ni otro indicio que sugiriera violencia. Esto llevó a especular que los colonos podrían haberse trasladado a la cercana isla de Croatoan, habitada por una tribu amigable. Pero las tormentas impidieron que White y su tripulación investigaran más a fondo, obligándolos a regresar a Inglaterra con el misterio sin resolver. Desde entonces, la desaparición de la colonia de Roanoke ha dado lugar a innumerables teorías.
Algunas sugieren que los colonos se integraron a las tribus locales, mientras que otras apuntan a desastres naturales o incluso ataques de piratas. Sin embargo, la ausencia de evidencia concluyente y la naturaleza críptica de las inscripciones han mantenido este enigma vivo en el imaginario colectivo, convirtiéndolo en uno de los mayores misterios de la historia de la colonización del Nuevo Mundo. El pacto con la oscuridad. Entre las historias más perturbadoras sobre la desaparición de Roanoke, destaca una que habla de un pacto oscuro. Según relatos transmitidos a lo largo de generaciones, algunos colonos en su desesperación habrían recurrido a los bosques que rodeaban la isla en busca de ayuda. Se dice que encontraron algo más allá de lo natural, una entidad desconocida que habitaba en las sombras más profundas de la selva. Este ser, descrito como una figura indistinta y ominosa, ofreció un trato a los desesperados habitantes de la colonia. La oferta era tan tentadora como peligrosa. A cambio de adoración y sacrificios, esta entidad les prometía protección contra el hambre, las enfermedades y los peligros que los acechaban. Los colonos, agotados y al borde del colapso, habrían aceptado el trato sin medir las consecuencias. Pero como ocurre con todos los pactos oscuros, el precio a pagar sería inimaginable. Este acuerdo marcó un antes y un después en la vida de los colonos, sellando su destino de manera trágica y sobrenatural. El precio de la maldición. Los cambios comenzaron de forma sutil, casi imperceptible. Los colonos parecían tener más éxito en la caza, las enfermedades empezaron a retroceder y el hambre dejó de ser una preocupación inmediata. Sin embargo, estos beneficios tenían un costo. Según las leyendas, las plantas cultivadas adquirieron un sabor metálico y extraño, y los animales cazados comenzaron a mostrar signos de corrupción, con ojos que reflejaban una maldad inhumana. Más inquietantes fueron las transformaciones que comenzaron a experimentar los propios colonos. Se dice que sus rostros se tornaron pálidos y sus cuerpos se debilitaron, como si algo estuviera drenando su esencia vital. Los registros no oficiales hablan de reuniones nocturnas en las que realizaban rituales bajo la luz de la luna, entonando cánticos en lenguas desconocidas y ofreciendo sacrificios en altares construidos con huesos y piedras antiguas. A medida que la influencia de la entidad crecía, la cordura de los colonos comenzó a desmoronarse. La paranoia y el miedo se apoderaron de ellos, fracturando los lazos familiares y comunitarios. Algunos relatos sugieren que estas prácticas culminaron en una transformación completa, dejando a los colonos atrapados en un estado entre lo humano y lo inhumano. La desaparición de la colonia, según esta versión, no fue un simple abandono, sino una consecuencia directa de un pacto que los condenó a un destino peor que la muerte. La luna de sangre, la verdad detrás del pacto. El momento de revelar lo que ha permanecido en las sombras ha llegado. La conexión entre el pacto oscuro y la misteriosa inscripción Croatoan apunta a una verdad tan inquietante como fascinante. Según las leyendas locales, la palabra Croatoan no era un simple nombre, sino una invocación asociada a la entidad con la que los colonos hicieron su trato. Se cree que este pacto selló no solo la desaparición física de los habitantes de Roanoke, sino también su transformación en algo más. Guardianes espectrales atados a la isla por la eternidad. Relatos de marineros y exploradores que se acercaron a la región en siglos posteriores hablan de apariciones fantasmales y luces extrañas que emergen desde los bosques al caer la noche. Algunos afirman haber escuchado susurros en lenguas desconocidas, mientras que otros aseguran haber visto figuras humanas con rostros deformados y ojos carentes de vida. Estos eventos han mantenido viva la creencia de que los colonos de Roanoke no desaparecieron, sino que fueron absorbidos por una fuerza oscura que los convirtió en parte del misterio mismo. Un legado de oscuridad. El misterio de la colonia de Roanoke no solo ha fascinado a historiadores y exploradores, sino que también ha dejado una profunda marca en la cultura popular. Desde libros y películas hasta investigaciones paranormales, la historia de este asentamiento perdido sigue generando teorías e inspirando a quienes buscan desentrañar sus secretos. Pero más allá de las especulaciones, el legado de Roanoke es un recordatorio de los límites entre la realidad y lo desconocido. La inscripción Croatoan no es solo una pista en un poste de madera, es un símbolo de lo que la humanidad no puede comprender del todo. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar cuando nos enfrentamos a lo imposible? Esta pregunta sigue resonando en los ecos de Roanoke, donde los árboles murmuran secretos que el viento se lleva y la historia no puede explicar.